Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y ahora en la página de encuentros y la de autores indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745, cuando la última revuelta jacobita, que también la podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés y en la Casa del Libro. Después también hago presentaciones de mis libros en mi canal de YouTube, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como en la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y también reseño obras de grandes autores como Aloma, de Messer Rodoreda, Tirant lo Blanc, de Joan Martorell, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sesión dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que fue el año pasado. Deciros que mañana, que es 13 de enero, en la Casa Andalucía en Barcelona, a las 7 de la tarde, José Donaire dará una conferencia sobre Granada y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra, Costa y Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la línea de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablar de un tema que a veces nos inquieta y nos llega un poco a perturbar, aunque seamos cristianos y aunque seamos creyentes. Muchas veces, cuando atravesamos tribulaciones, adversidades y peligros y amenazas, porque nadie en este mundo sobre todo está exento de ellas, parece ser como si Dios no estuviera. Parece que Dios está ausente. Nos sentimos desconcertados, preocupados y nos viene una especie como de impotencia y quizás hasta de sentirnos huérfanos, ¿no? De temor, porque no vemos a Dios. Parece que Dios no contesta a nuestras oraciones, no contesta a nuestros ruegos. Y esto no es así. Aun cuando parece que a veces Dios no está escuchando, el Señor siempre nos escucha. Lo que pasa que una cosa es escuchar y otra cosa es responder. Es decir, Dios va a responder en su tiempo, en su momento, que ya hablé de los tiempos de Dios, que son los tiempos diferentes a nosotros, y también tengamos que tener en cuenta que incluso a veces por nuestro propio bien no va a responder tan pronto, aunque parece una cosa rara y una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que nos ven un peligro, nos ven una amenaza, nos ven un desánimo y no responde. Entonces todo esto hay que un poco explicarlo a la luz de la Biblia y a la luz de la palabra de Dios, porque de nada sirve que yo lo explique, porque mis palabras no son válidas, sino que es la palabra del Señor. Entonces es importante que cuando escuchemos a alguien que está hablando o dice hablar de Dios, siempre tenemos que fijarnos en que cita la Biblia, no sus palabras, la Biblia, porque así sabremos que es un verdadero hombre o mujer de Dios. Entonces tenemos el ejemplo de Job, uno de los hombres, uno de los libros más antiguos de la Biblia, y que este hombre fue probado no por Dios, sino por el demonio, que quiso de alguna manera afrentar a Dios a través de este siervo Job, que era un hombre que fue completamente a la voluntad de Dios y un hombre de Dios. Y sin embargo le empezaron a pasar una serie de calamidades, una serie de desgracias que muchas veces pensaron los amigos que él tenía la culpa porque había hecho alguna cosa mala, cuando él sabía que estaba libre de culpa a los ojos de Dios. Esto es un ejemplo que el Señor nos da para que veamos que no siempre aquel que le pasan cosas malas es porque es malo o porque tiene algo contra Dios o ha hecho algún pecado, sino que pueden ser las circunstancias, estamos en un mundo malo, estamos en un mundo peligroso y puede ocurrir el caso fortuito, la fuerza mayor, la maldad de otras personas que llevan a que los inocentes lleguen a sufrir. Pero Dios no se olvida. Vemos cómo recompensó a Job porque fue un hombre fiel hasta el final. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay veces que nos ha pasado a todos,
a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos creyentes, que parece que Dios lo tenemos ausente. Rogamos, lloramos, oramos, incluso predicamos, incluso leemos constantemente la Biblia, no hemos perdido la fe, pero a pesar de nuestras adversidades, Dios no aparece. Entonces, tenemos la opción de dejarlo, con lo cual caemos, cuando yo decía ayer lo del tema de la pérdida de la fe, caemos en lo que quiere Satanás, es decir, que nos olvidemos de Dios y empecemos a confiar en el mundo, o bien, que es lo sensato, confiar en Dios hasta el final, tener paciencia, porque el Señor trabaja en su tiempo y tiene un tiempo que a nosotros nos parece largo, en cambio Satanás es a corto plazo y se cobra muy caro, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, humildad y sobre todo confiar en Dios, porque la fe significa confiar en el Señor. Tengamos en cuenta que Dios, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, este es su nombre, el que es, como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es el Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el más alto, y no hay otro Dios fuera de él, lo dijo él. En la Biblia está dicho y escrito que no hay otro Dios fuera de mí. Por lo tanto, si Él es el que más puede, vamos a confiar en Él. Nos va a costar, porque muchas veces al ser humano le cuesta admitir que las cosas no sean rápidas, somos muy impacientes y nos gusta todo ya, rápido y ya mismo. Y esto no puede ser, porque lo vemos en la vida. Un niño no se hace hombre enseguida, los trabajos no son rápidos, la preparación intelectual académica tiene que ser un tiempo y nunca dejamos de aprender. Por lo tanto, la investigación científica también es mucho tiempo. Todo tiene un tiempo. Pues los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces, no pensemos que Dios es un hombre. Aunque se tiene la apariencia, el anciano de días y tal, pero no es un hombre, ni piensa como nosotros, ni actúa como nosotros. Y menos mal que es así, porque si Dios fuera como nosotros, aviados estábamos. Porque nosotros no sabemos lo que es la justicia, no sabemos lo que es la misericordia, no sabemos lo que es la compasión, aunque muchas veces Dios trabaja a través de nosotros con el Espíritu Santo y nos mueve a compasión, cosa que de nosotros no sale. No es verdad que somos buenos y que las circunstancias nos pueden mover al mal, no es verdad. Ahora, si nosotros nos dejamos influir por el mal, acabamos siendo peores. Malos ya lo somos y somos peores. Por lo tanto, la única manera de protegernos contra las acechanzas del diablo y del mundo y de nosotros mismos es a través de la obediencia a Dios. No nos sale hacer el bien, no nos sale ser correctos, ser perfectos, ser buenos, pero siempre tenemos a Dios, siempre tenemos el ejemplo de Cristo. Escuchar a mi hijo, dijo Dios, porque ahí está el reflejo de Dios. Cristo era el reflejo de Dios. Si me veis a mí, veis al Padre. Entonces, tengamos en cuenta que Dios no nos va a abandonar, como un padre o una madre buenos no abandonan a sus hijos, a pesar de que se hagan mayores, a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas veces no nos portamos bien con los padres, como no nos portamos bien con los amigos, ni con desconocidos, ni con nosotros mismos, pero Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos y va a tener cuidado sobre todo de las personas que confían en Él. No nos va a abandonar, la Biblia está llena de estos ejemplos que voy diciendo, de que el Señor no abandona nunca a los que tienen fe en Él. Por lo tanto, sin fe no se puede agradar a Dios, y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. De los que le temen, de los que se confían en Dios. Tanto aunque a veces nos veamos atribulados y angustiados y tristes porque estamos en una depresión tremenda, porque no nos encontramos bien, tenemos enfermedades, tenemos guerras, problemas, todo el día con problemas, las noticias siempre malas, porque parece ser que las noticias malas tienen más enganche, tienen más repercusión, impresión que las buenas. No perdamos la fe en Dios y no perdamos la paciencia. Confiemos en Dios, que tarde o temprano nos va a contestar. Ahora, no le pidamos algo que va en contra de sus deseos, porque yo no le puedo pedir, yo quiero ser millonaria, que me vengan millones, que no sé qué. Esto no. O yo quiero
volver a tener 20 años, o tonterías y estupideces que no tienen ningún sentido, ningún interés. Todo esto es el mundo, todo esto es mundano y todo esto nos hace daño. Entonces, agradezcamos lo que Dios nos da, que cada día nos da puestas de sol, que cada día nos regala cosas aunque nosotros no las valoremos y no nos demos cuenta, seamos agradecidos y además miremos alrededor nuestro. Miremos a aquellos que están peor que nosotros, porque siempre hay peor que nosotros, miremos para atrás y no para adelante, y no tengamos envidia de nadie, y no tengamos pleitos con la gente, y no tengamos celos, no tengamos codicia, no tengamos soberbia, vanidad, aunque esto es difícil, pero si nos amparamos en el Señor, veremos nuestra persona como es, no estaremos criticando al prójimo, porque veremos cómo somos nosotros, veremos la cantidad de defectos y de pecados que cometemos, la cantidad de errores que cometemos, y nos daremos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda de otras personas. Porque, por ejemplo, aunque nos creamos que somos el non plus ultra y en cualquier profesión que tengamos, evidentemente no somos perfectos. Y nos vemos muchas veces cuando, por ejemplo, yo que hago estos vídeos de YouTube, de la Biblia, de conferencias que hace mi compañero de despacho José Donaire, de reseñas y de presentaciones de libros. Y entonces yo me veo y digo, madre mía, hay cosas que no hago bien, yo no soy perfecta. Y hay otros que me dicen los defectos. Cuando nos dicen los halagos, lo que tenemos que hacer es humillarnos. ¿Por qué? Porque tenemos todos esa tendencia a ensoberbecernos cuando realmente no somos nada. Y cuando venimos a la palabra de Dios y cuando venimos a Dios, es cuando Dios nos dice, mírate cómo eres, la cantidad de suciedad que tienes, la cantidad de defectos que tienes, y cómo yo a través de mi Hijo, si has creído en mí y te has limpiado con la sangre del Cordero, verás lo que he hecho yo contigo, convertirte completamente en una persona diferente, dar una fuerza que no tenemos, dar una esperanza de vida eterna. Por eso es importante confiar siempre en Dios y sobre todo pensar que tenemos a Dios, que no nos va a abandonar, aunque parece que están los silencios de Dios, parece que a veces no está Él, pero siempre está, como estuvo con Job, y es mejor tener a Dios, aunque las cosas nos vayan mal, y con esto termino, que evidentemente no tener a Dios y confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en las filosofías de otros hombres que no sirven para nada, y pensar que con Dios lo podemos todo y no somos absolutamente nada. Por lo tanto, esta es un poco la reflexión que quería hacer yo sobre el tema de la ausencia de Dios, lo que nos parece que a veces estamos solos, y sin embargo, cómo el Señor, cuando creemos en Él, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a su palabra, podemos estar totalmente seguros que Dios está con nosotros en medio de las adversidades y que no nos va a abandonar. Y esto es un poco lo que yo quería decir. Y gracias por haberme escuchado.